Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con el deseo de que Dios nos siga guardando, protegiendo, guiando y que de nuestra parte haya siempre esa predisposición de conocerle más para seguirle de mejor manera, de la manera correcta sobre todo, ¿sí? Estamos ahora en este nuevo ambiente, es nuestro mismo rinconcito que ha dejado atrás ya la Navidad y nos vamos proyectando hacia los siguientes temas que ocupan este espacio, ¿sí? Hoy estamos con este bonito fondo muy natural, así que lo vamos a aprovechar. Pensaba a propósito de una noticia que he venido escuchando en los primeros días de este mes. Normalmente las noticias son recuentos o estadísticas o resultados de acontecimientos, de situaciones del año pasado, ¿no? Entonces decían, el año 2026 ha sido el año con la mayor cantidad de muertes violentas en el Ecuador, ¿sí? Más de 9,000 muertes. El año anterior hubieron una cantidad igualmente espantosa, no recuerdo cuántos miles de accidentes de tránsito y personas fallecidas por esas causas. Y el año anterior fue el año no solo de mayor siniestralidad, sino que esos siniestros fueron provocados en un gran porcentaje por el exceso de velocidad. Y voy viendo todas esas noticias, ¿no? Y todas esas noticias lo que nos dicen, en otros términos, es que se cometieron errores o se cometieron acciones que en estos casos dejaron vidas fallecidas, dejaron personas que se adelantaron y que posiblemente tenían planes, propósitos, proyectos, pero que ya no están más. Vi días atrás cuando en un sector de la ciudad de Guayaquil, que ha sido un sector de vías anchas, amplias, no es un sector muy comercial, pero un sector de vías anchas, existiendo unas señales de pare, deténgase, ¿no? Se ve que llega un vehículo, se detiene en la esquina, inclusive sin pisar la zona peatonal, la zona cebra, pero por el costado aparece un vehículo y por la otra vía aparece otro vehículo y se estrellan, ¿no? Entonces usted dirá, pastor, ¿por qué comienza esto que se pretende que sea una charla espiritual, una charla bíblica, con esos datos espantosos y con el comentario de un terrible accidente de tránsito? Porque todo esto tiene un denominador común. Todo esto se llama infracción a la ley, ¿sí? De tal manera que yo no sé si usted se ha vuelto o algún momento fue un poquito masoquista en pensar cómo serían nuestras vidas si no existieran las leyes, ¿no es cierto? Desde los ámbitos más sencillos de nuestra convivencia, como le digo, el cruzarse un semáforo o el rebasar el límite de velocidad permitido, todo eso son leyes, ¿no? O que alguien con condición física mucho más aventajada que otra persona que tenga unas condiciones físicas muy vulnerables, de pronto el grandote se abuse del menor y no solo que se burle, sino que le agreda físicamente, sin que el otro, obviamente, por su condición física tenga la posibilidad de defenderse o de devolverle su merecido, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier ámbito de la vida, cualquier aspecto de la vida que uno imagine, tratar de convivir sin ley, ¿sí? es espantoso, es increíble. De hecho, creo que el mundo no existiría si no existen las leyes, ¿no es cierto? Inclusive nos podemos dar cuenta no solo de la necesidad que existe de que haya leyes que normen nuestras vidas, sino que también somos testigos de lo que pasa cuando se vulneran las leyes, es decir, cuando existiendo, como el caso que le cuento de los dos vehículos que chocaron, había una señal de pare en ambos lados, para ambos vehículos había señal de pare, porque era un cruce en el que, entiendo, no se identificaba plenamente cuál era la vía principal, pero ambos decidieron vulnerarla. Entonces,
con este preámbulo, yo quiero decirle que la vida del ser humano, cuando escapó de la presencia de Dios, cuando decidió no someterse a la única norma que había en aquel entonces, le trajo problemas y problemas exageradamente críticos, terribles, espantosos, cuyas consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Y me refiero al jardín del Edén, cuando Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios, fueron puestos en el jardín del Edén para que aprovecharan de la bendición que implicaba el estar no solo en el espacio físico sino en la presencia misma de Dios. Y Dios les había dado una disposición, digamos así, una norma, ¿sí? De ese árbol no tienes que comer. Pero tienes todos estos otros, tienes todo este espacio, tienes todos estos frutos, tienes toda esta gama, esta permisividad. Es mucho más la permisividad que la prohibición. Solo ese no lo comas, porque vas a tener consecuencias críticas. Lo comieron, vulneraron, infringieron la ley, ¿sí? Y obviamente las consecuencias fueron inmediatas y eternas de manera terrible, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero hablarle precisamente de este aspecto que es tan práctico, tan básico, y a propósito de lo que había, no es una secuencia el tema, pero creo que tiene alguna relación de continuidad respecto a lo que había compartido la semana anterior. La semana anterior les había hablado de cómo hacerle a Dios el socio mayoritario o el jefe de nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no es cierto? Y una de las cosas era decir, aceptar que este libro es inspirado por Dios, ¿sí? Entonces hoy quiero comenzar diciéndole que esta inspiración de Dios, que es la palabra, ¿sí? Es un libro, primero, totalmente entendible para los seres humanos, ¿sí? Si alguien dice, yo no entiendo la Biblia, es porque no ha abierto la Biblia. Es un libro que fue inspirado por Dios, pero para los seres humanos, o sea, para que nosotros pudiéramos remitirnos a Él con el propósito de conocer su voluntad, que está contemplada aquí en la palabra de Dios. Pero también en este libro, entre otras cosas, hay normas, hay leyes, hay instrucciones, hay directrices que nosotros debemos tomar en consideración. Estas directrices o estas normas o esta instrucción que nos da la palabra de Dios tiene acciones que nosotros debemos tener, que nos sugiere, dice, así debes actuar, esta es la manera correcta como tienes que decidir, así tienes que reaccionar, ¿sí? También tiene situaciones en las que nos dice, inhíbete, es decir, no hagas tal cosa, esto no te conviene, esto no es pertinente, porque es un libro que inclusive en todo el Antiguo Testamento se le conoció como la ley, ¿sí? Y no se refiere únicamente a la ley que Dios les había dado a través de Moisés a lo largo del desierto, cuando salieron de Egipto, que ahí nos da un entendimiento del por qué la necesidad de la ley, ¿no es cierto? Es decir, cuando ellos salen de Egipto, en Egipto ellos estaban siendo esclavos, en Egipto ellos veían sus derechos vulnerados, en Egipto ellos no se les reconocía un valor a su labor, a su trabajo. Entonces ellos salen de ahí, ¿sí? Y parecería, uno pensaría, uno creería, ¿no es cierto?, que al ser rescatados de la manera que fueron rescatados, en medio de prodigios, ¿no?, de las plagas de Egipto, luego ver que se abre el Mar Rojo, luego este mismo se cierra para sepultar a sus perseguidores, y luego una nube que le sigue. Entonces uno pensaría, creería, ¿sí?, que al ver tanta manifestación sobrenatural de la evidencia de un Dios real, de un Dios poderoso, ¿sí?, la gente iba tácitamente a someterse a lo que Dios disponga, y que ellos, en gratitud a semejante rescate, de pronto pensaríamos que ellos iban a tener una sumisión total, ¿no es cierto?, por la gratitud. Pero no fue así, no fue así. De hecho, al poco tiempo de salir de Egipto, algunos comenzaron a renegar, a quejarse y a querer volver atrás. Con estos antecedentes, permítame darle lectura, no de un artículo del Código Civil que dice, ¿no?, que la ley manda, prohíbe o permite,
¿sí? Sino con una pequeña explicación amplia pero muy clara en apenas pocos versículos de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 119 y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Salmo 119, versículos del 1 al 6, para entender un poquito cuál es la idea de que Dios, Él, nos haya dado las leyes, porque voy a hablar de la ley de Dios. Porque las leyes humanas, si bien nos permiten tener una coexistencia pacífica, instruir, normar las actitudes en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, sí hay leyes que son injustas, ¿sí? O sea, son legítimas porque han sido aprobadas de la manera correcta, pero no todas las leyes son justas, las humanas. La de Dios no, la de Dios no, la ley de Dios es perfecta, ¿sí? Así que quiero un poquito mostrarle este panorama. Salmo 119, versículos del 1 al 6, como de costumbre, le pido que por favor lo haga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, que dice así: aventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Bueno, toda la palabra de Dios habla de la necesidad de conocer la voluntad de Dios, de conocer sus leyes, de conocer sus mandamientos, sus principios, sus estatutos, sí, para tratar de cumplirlos, porque el resultado final del cumplimiento cabal de los mandamientos de Dios es bienestar, o como aquí dice, bienaventurados, ¿sí? Bienaventurado es una persona que acarrea bien, que disfruta de un bien, que la vida le trae bien, ¿no es cierto? Le trae un bienestar, ¿sí? Y que obviamente es resultado de algo. En este caso, comienza diciendo la palabra de Dios, que son bienaventurados las personas que manejan su vida de manera correcta, ¿sí? Dice, bienaventurados los de perfectos caminos. Y aquí yo quiero comenzar haciendo una insistencia. En algunos aspectos lo voy a hacer de estos pocos versículos, pero aquí comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros proponemos a un conocido, a un amigo, a un pariente, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un cercano de lo cotidiano de nuestras vidas. Cuando de pronto los cristianos proponemos y decimos, ven a mi iglesia, lee la Biblia, ven a estas charlas que están dando acá de tal o cual tema desde el punto de vista bíblico. No se trata de acapararles para que sean parte de una agrupación político-espiritual o que sean parte de una agrupación, de un movimiento social. No, es el deseo de que esas vidas que con seguridad, no por juzgarles, no por criticarles, no por señalarles, que esas vidas con seguridad, en uno o más aspectos, ¿sí?, estarán cometiendo errores, se estarán equivocando. Entonces, cuando se les invita a la iglesia, cuando se les invita a que conozcan la palabra de Dios, cuando se les invita para que aprendan del mensaje del Evangelio, es porque se quiere que esas vidas, obviamente la invitación que se les hace porque hay un cariño, un afecto, una amistad de por medio, ¿no es cierto? Es porque esas vidas, o una compasión o misericordia inclusive, si es que no son muy conocidos, para que esas vidas vayan en el camino correcto. ¿Cuál es la respuesta necia que saben dar frente a estas cosas? ¿Sí? ¿Y quién te ha dicho a vos que tu religión es la verdadera? ¿Y quién te ha dicho a ti que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cómo puedes demostrarme? Mira, si uno conoce esta palabra, si uno sabe leer y discernir cuando te están dando una instrucción a través de la palabra, a veces de manera directa, como los mandamientos, a veces de manera indirecta, como las experiencias de otras personas que al vulnerar las leyes que Dios les ha dado, afrontaron situaciones difíciles.
¿sí? Y quienes la cumplieron afrontaron bienestar, ¿sí? Y fueron bienaventurados. Entonces la idea es esta, ¿no? Bienaventurados los de perfectos caminos, es decir, los que tienen una vida correcta. No creo que haga mucha falta en tratar de demostrar que cuando uno hace las cosas bien, los resultados son buenos. Es obvio, ¿no? Y ese mismo principio rige a la inversa. Cuando las personas hacen las cosas mal, sus resultados son malos, así de simple, ¿no? Entonces aquí comienza explicando el porqué de la ley de Dios, el por qué debemos guardar la ley de Dios en nuestro corazón siempre, bien guardada, como lo dice aquí, de tal manera de que podamos ponerla por obra. ¿Por qué procuramos que la gente conozca de la ley? ¿Por qué nosotros permanecemos en la iglesia, en los caminos de Dios, en la lectura de la palabra, en la instrucción a través de la Biblia? ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que ese conocimiento sumado a la obediencia nos trae bienestar, no nos inhibe de dificultades, de problemas, de angustias, de quebrantos, como lo había compartido en la charla anterior, que es la charla dominical. Sí, no nos inhibe, no nos hace inmunes al dolor, ¿sí? Pero nuestra vida se maneja de manera correcta, ¿sí? Entonces dice, bienaventurados los de perfectos caminos, los que hacen lo correcto en la vida. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la palabra de Dios rige nuestras vidas, cuando nosotros nos manejamos dentro de las normas, dentro de lo permitido por Dios, ¿sí? O dentro de lo mandado por Dios, dentro de lo instruido por Dios, ¿sí? Obviamente los resultados van a ser buenos, correctos, van a ser de beneficio, van a ser de bendición para nuestras vidas. La otra cosa que aquí nos muestra, dice que es hermoso, es lindo, sería un privilegio el hecho de que la gente anhele testificar de Dios y que por eso le busquen de todo corazón. Antes de llegar a este segundo versículo de esta pequeña porción que me he permitido leer, quiero decirle que cuando usted abastece su mente, ¿sí?, de tal o cual tipo de conocimiento o de tal o cual tipo de impacto a través de la parte visual y de la parte auditiva, ¿sí?, uno se va llenando de esa información, se va llenando de esas imágenes, y esas imágenes y esa información de manera tácita comienzan a repercutir en la conducta y el comportamiento que una persona tiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted se abastece de la ley de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando tiene esa constancia, cuando se alimenta de la palabra de Dios, lo primero que va a pasar es que usted le coge cariño, le coge amor, siente necesidad por recibir más y más de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es que comienza a leer la Biblia y siente reproche y dice, uy, no, y qué feo que... No, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Sino que uno comienza a alimentarse de la palabra. Son términos que usamos los cristianos, ¿no? Uno comienza a alimentarse de la palabra, uno comienza a abastecerse de la palabra, uno comienza a llenarse de la palabra y siente la necesidad de conocer más, de saber más. Uno se deleita en las Escrituras, ¿no es cierto? Y cuando se deleita, uno anhela saber más. Alguna vez escuché yo un comentario de unas pocas personas que se habían comprometido en leer una literatura X, no recuerdo cuál. Y alguien sugirió, ¿sí?, y dijo, ¿han leído tal libro? A un pequeño grupo de amistades. Y dijeron, no, ¿por qué? Dice, es un libro apasionante, dice, es muy lindo, es una obra literaria, dice, que le llena a uno y siempre tiene el anhelo y el deseo de seguir leyendo. Así que les propongo, y les había propuesto a este pequeño grupo que leyeran el libro. Y se propusieron leerlo de manera organizada, es decir, dijeron, perfecto, vamos a leer entre tal día y tal día tales capítulos y luego nos reunimos para comentar. Y dice que leyeron el libro, en realidad había sido muy apasionante, ya le digo, no recuerdo cuál, pero la historia de ese libro se impregnó tanto en estas personas que comenzaron a ver desde esa perspectiva. Entonces, ese librito, que le digo, no recuerdo cuál,
tenía una historia de romance profundo que terminaba en infidelidad. ¿Sí? Era un romance profundo que habían visto, no era Romeo y Julieta, porque no termina así, pero que fue tan oculto el pecado, la infidelidad, fue tan, ¿qué le digo?, tan bien manejada la infidelidad, que solo en el último capítulo y en las últimas páginas del último capítulo se descubre que todo ese gran idilio anterior había sido mentira, de parte de uno, obviamente, causando el dolor profundo en la persona que fue engañada, ¿no? Y estas personas, con esa literatura que metieron en su cabeza, comenzaron a mirar desde esa perspectiva. Y comenzaron a sospechar de sus propios cónyuges, y comenzaron a sospechar del esposo de la hija, y comenzaron a sospechar del marido de la vecina, porque comenzaron a mirar desde esa óptica. ¿Por qué miraban desde esa óptica? ¿Y por qué todas les pasaba lo mismo? Porque todas leyeron el mismo texto, la misma historia, que tuvo un mismo triste desenlace, ¿no es cierto? Así pasa en la Biblia. Cuando uno comienza a leer la Biblia, cuando uno se hace el propósito de alimentarse de esta palabra. En esta palabra no solo hay mandamientos, ya le digo, hay historias, hay promesas, hay exhortaciones, en fin, ¿no? Y todas las historias, no es que todas las historias son santas, todos los personajes son santos, no. El 99.9% de los personajes son seres humanos, por lo tanto, se ve pecado, se ve desolación, se ve engaño, se ve violencia, porque son historias de personas, de seres humanos que estuvieron, que vivieron, excepto las parábolas que son creación divina para darnos una ejemplificación o una enseñanza mucho más clara. Pero el resto son personas, son personajes, ¿no? Y son personas, y las personas hemos sido personas toda la vida, fallidas, pecadoras, malas, perversas, arrepentidas, cambiadas, entregadas, qué sé yo, ¿no? Con todas las emociones y pasiones que rigen nuestras vidas. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, ¿sí?, uno no solo que va entendiendo el propósito de Dios, va conociendo las normas, las permisividades y las prohibiciones que Dios da para nuestras vidas, sino que uno anhela identificarse con eso, testificar. Aquellos que buscan tus testimonios, aquellos que presentan tus testimonios, está diciendo aquellos que testifican de ti y que de todo corazón te buscan. ¿Por qué? Porque surge ese anhelo que va en aumento de querer mostrar que soy cristiano. Y claro, habrá gente que se dé cuenta, esa es la idea, ¿no es cierto? Que la gente se dé cuenta que hay un cambio de vida, que hay un cambio de actitud, que hay un cambio de reacción, inclusive un cambio de vocabulario, un cambio de conversaciones. Va cambiando la vida todo con el alimento de esta palabra, guardando estos testimonios, y la gente se va a dar cuenta. Y cuando la gente se da cuenta, dice, algo raro hay en ti, tú no eras así. Ahora te veo que estás más tranquila, te veo que estás más sobria, ya no eres tan precipitada, ya no eres tan arrebatada, más bien veo que tomas una pausa, que piensas, que consideras. Qué bueno, me alegro. ¿Qué es lo que te ha pasado? Entonces te va a decir, lo que pasa es que la palabra de Dios está entrando en mi vida y es la que va poniendo esa paz, esa calma, y me va dando un discernimiento y sabiduría y etcétera, etcétera. Todas las maravillas que Dios puede hacer cuando nosotros nos abastecemos de su palabra, cuando nosotros guardamos sus testimonios y de todo corazón procuramos hacerlo, ¿no es cierto? La Biblia también dice en estos versículos, solo le hablo de estos versículos, ¿no? Pero claro, la aplicación es total. Dice, tú encargaste que sean bien guardados tus mandamientos. Es decir, como toda nuestra vida está expuesta a que infringamos la ley, ¿sí?, entonces Dios nos pide, nos dice, por favor, no descuides nada de mis mandamientos, a efecto de que en todos tus aspectos te rijas dentro de lo normado por Dios, dentro de lo permitido por Dios, dentro de lo que Dios impulsa a hacer, ¿no es cierto? Porque la ley, las leyes y la ley de Dios, ¿sí?, nos permite hacer unas cosas y nos impide hacer otras. ¿Qué significa esto? Límites, ¿no es cierto? Nadie puede vivir sin límites. Porque cuando yo vulnero, cuando yo traspaso, cuando yo sobrepaso mi límite, con seguridad voy a terminar
perjudicando, ofendiendo, agrediendo al otro, ¿no es cierto? Entonces, si yo manejo mis límites, el otro maneja sus límites, nuestra convivencia es mucho mejor, es mucho más pacífica, mucho más ordenada y hasta puede llegar a ser una relación amistosa, ¿no es cierto? ¿Por qué se mantienen las amistades? ¿Por qué duran las amistades? Cuando uno dice yo tengo un amigo de muchísimos años, ¿sabe por qué es? Porque no hemos sobrepasado límites. Porque una cosa es la amistad, la confianza y otra sobrepasar los límites, ¿no es cierto? Entonces, las normas son límites. La ley de Dios lo que hace es ponernos límites. Cuando la gente en su necedad, en su ignorancia, en su desconocimiento, en su insensatez, dice, claro, vas a la iglesia, dice, y ya te han de estar prohibiendo tal o cual cosa. No, la iglesia no prohíbe nada, ¿no es cierto? Tampoco permite. La iglesia no juzga ni critica. La iglesia lo que hace es enseñar la palabra de Dios, enseñar la ley de Dios a efecto de que las personas se manejen correctamente, porque son bienaventurados los de correcto camino, les termina yendo bien. Y concluyo con estos dos aspectos que también menciona la palabra de Dios en este pequeño texto, ¿sí? Y es que se entiende, se espera que una persona que conoce los mandamientos de Dios, que ama sus testimonios, que busca de todo corazón hacerlos, no va a hacer iniquidad, es decir, debe haber un cambio de vida, ¿sí? Porque lo incorrecto, lo contradictorio sería que alguien diga, yo he leído la Biblia, ¿sí? Y mi vida sigue igual, o peor, ¿sí? Entonces yo he leído la Biblia, pero sigo comportándome de esta manera. Entonces, si hay esa posibilidad, sí la hay tristemente, de mucha gente que dice que ha leído y de algunos que inclusive parece que han leído mucho, es decir, muchas veces la Biblia, no solo de Génesis y Apocalipsis, sino que se han repetido el texto bíblico una y otra vez, pero que sus vidas no cambian. Dice, tú mandaste a que guardemos celosamente tu palabra, es decir, que la tengamos presente en nuestra mente para poder cumplirla. Ya, si eso es así, debe haber un cambio de vida. Dice, no hace iniquidad una persona que conoce de la palabra de Dios, no la hace, se equivoca, sí, comete errores, sí, pero que haga iniquidad, no la hace. Y de llegar a hacerla por un exabrupto, por alguna situación, inmediatamente se arrepiente, inmediatamente procura una reconciliación o procura restaurar el daño causado, ¿no? Porque cuando uno cumple la palabra de Dios, no hace iniquidades, no hace cosas indebidas, no actúa de manera deliberadamente contraria a la sana convivencia, a la paz, a la armonía que se debe procurar o que procura la ley de Dios, sino que al no hacer iniquidad, uno tampoco es avergonzado. Uno tiene vergüenza y cae en vergüenza cuando ha hecho algo malo, cuando uno es señalado, cuando uno es descubierto. Entonces, claro que es vergonzoso. Este es el que se robó, este es el que se cogió, este es el que adulteró, esta es la que habló mal, la que levantó falsos juicios, ¿sí? Entonces, esta es la persona. Qué vergüenza haber cometido, a pesar que parece que hoy ya no hay mucha vergüenza en hacer y cometer pecados, principalmente los relacionados a la moralidad, ¿no? Pero quienes tenemos conciencia, quienes tenemos principios, ¿sí? Nos daría vergüenza que seamos señalados por tal o cual cosa. Este que era el gran padre, el gran esposo, no ha sido así, como le decía la literatura que leyeron estas personas, ¿no? Eran apasionadas, felices, contentas, hablando del romance, todo hasta cuando llegaron al último capítulo. Sí, qué vergüenza que se haya visto descubierto. Pero cuando uno no hace iniquidad, no tiene por qué pasar vergüenzas. Cuando uno hace lo correcto, cuando va en perfectos caminos, en los caminos correctos. ¿Cuáles son los caminos correctos? Los que Dios te plantea, los que este libro te dice que lo hagas o que no lo hagas. ¿Sí? Entonces, quienes hemos pasado vergüenzas por no conocer la palabra de Dios, por manejarnos nuestras vidas sin límites, sin normas, sin instrucciones, sabemos la paz, la tranquilidad y la felicidad que acarrea el poder tener una instrucción, el poder manejarnos dentro de normas, dentro de los límites, que no solo nos evita la vergüenza, sino que somos bienaventurados. ¿Cómo me permití llamarle a esta pequeña charla? Bienaventurados los que aceptan
tu voluntad. Bienaventurados los que aceptan tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que conviene a nuestras vidas. No se ponga en el plano necio, no se niegue, no quiera salirse con la suya, no busque un argumento para sus errores, más bien busque una luz que nos haga enmendar y que es su bendita palabra. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.